Buenas, les quiero dar un saludo a todos mis colegas, veterinarios o tecnistas, porcicultores. El día de hoy vamos a ver un caso que lo vamos a desglosar, vamos a responder algunas preguntas para ir aprendiendo cositas. El caso de hoy es una granja que presenta baja tasa de partos que nos da la siguiente situación. Reporta que solo el 70% de las cerdas inseminadas logran parir. Este porcentaje está muy por debajo del estándar ideal, que es del 85 al 90%. Algunas granjas generan un estándar de 81-82%, pero menos del 80% es un porcentaje bastante malo y es un problema pues que hay que solucionar. Los datos que nos da la granja es que las cerdas muestran celos irregulares, algunas inseminaciones se realizan sin la confirmación de celo y la temperatura en la sala de gestación supera los 28 grados centígrados en verano. ¿Qué preguntas nos vamos a responder? Primero, ¿qué factores pueden estar afectando la fertilidad? Segundo, ¿cómo podemos mejorar esa detección de celos? Tercero, ¿qué medidas ambientales se deben de implementar en la granja para mejorar esa tasa de aparición? Bueno, entonces vamos a responder la primera pregunta: ¿qué factores pueden estar afectando la fertilidad? Uno de ellos es el estrés térmico. En los datos mencionaban que la sala de gestación se mantenía en una temperatura mayor a 28 grados centígrados en etapa de o en estación de verano, ¿cierto? Tenemos que las altas temperaturas afectan la producción de progesterona, ¿cierto? Esto debido pues a varios ítems o factores. El primero, la cerda siente que, deja de lado la reproducción para poder manejar la supervivencia de ella misma, ¿cierto? ¿Qué hace el cuerpo? Pues aumenta el flujo sanguíneo en la piel para poder eliminar el calor extremo, ¿cierto? Lo cual va a disminuir el flujo sanguíneo en el ovario. Entonces ahí vamos a tener problemas reproductivos. Segundo factor es la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, en la cual se va a liberar cortisol en la sangre, que es la hormona del estrés. Por consecuente, va a inhibir la GnRH, que si se inhibe pues esta hormona va a inhibir la LH y FSH, y si se inhibe la LH no va a poder mantener el cuerpo lúteo, que es la hormona, que es la estructura fundamental para producir la hormona progesterona, que va a mantener la gestación. Otro de los factores es el estrés calórico, que induce la liberación de especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Que es un oxidante de las células, ¿cierto? Va a atacar el cuerpo lúteo y pues vamos a tener problemas reproductivos. Y de manera indirecta, un estrés por temperatura induce a que el animal no coma o disminuya esa ingesta de alimento, lo cual van a haber disponibles menos nutrientes y menor producción de hormonas. Un ejemplo de ellos es el colesterol, que es una sustancia esencial para producir hormonas. Nuestro segundo factor que puede estar afectando eh, la tasa de partos es la detección ineficiente de celos. Como decían los datos, están inseminando sin confirmar ni siquiera el celo. Para entender un poquito de eso hay que tener en cuenta algunos datos. Primero es que el celo de una cerda dura entre 2 a 3 días, que traducido pues en horas sería entre 48 a 72 horas. Que la ovulación ocurre 24 a 36 horas después del inicio del celo. El espermatozoide necesita de una capacitación
de 6 a 8 horas antes de llegar al óvulo. La vida media del óvulo es de 8 a 12 horas y la vida media del espermatozoide es de 24 a 48 horas, hablando pues si está en el sistema reproductivo de la hembra, pero puede durar de 3 a 5 días si lo tenemos en una temperatura de 16 a 18 grados centígrados. Entonces, acá tenemos un ejemplo como para entender esto, qué problemas se pueden estar generando, ¿cierto? Primero, que detectemos el principio de celo demasiado tarde. Eh, ¿Qué puede pasar? Digamos que la hembra entró en celo el 26 de enero a las 7 de la mañana. Según los datos que nos dieron, que están ahí, la ovulación ocurre el 27 de enero, en el lapsus del 27 de enero a las 7 de la mañana hasta el 27 de enero a las 7 de la noche, que es lo que dura eh, la ovulación, pues cuando empieza la ovulación. Y la vida útil del óvulo sería hasta el 27 de enero a las 3 p.m. hasta las 7 p.m., que es cuando termina pues el tema de la ovulación. Entonces, si yo detecto el celo demasiado tarde, lo que voy a causar es eh, de que se me afecte el tiempo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta de que esa capacitación del espermatozoide dura de 6 a 8 horas. Entonces, digamos que lo detecté demasiado tarde y yo insemino y solo faltan, digamos que 2 horas para que ese óvulo, pues, se muera. No me va a dar tiempo porque el espermatozoide necesita 6 a 8 horas para llegar al óvulo. Entonces es el problema de no detectar el celo a tiempo o peor aún, no detectarlo. Listo. Otro de los factores es el manejo del semen. Entonces posiblemente tengamos o estemos usando semen de baja calidad, que lo estemos almacenando de manera incorrecta en una temperatura que debe estar es de 16 a 18 grados centígrados. Si los tenemos por debajo de 16 grados centígrados, se genera una congelación de la célula y me va a dañar la membrana del espermatozoide. Y si lo tengo a una temperatura mayor a 18 grados centígrados, eso va a hacer que se aumente el metabolismo del espermatozoide y pues que el tiempo de supervivencia sea menor, porque se aumenta el metabolismo. Esa es la razón de ser de que sea de 16 a 18, para bajarle un poquito el metabolismo y pues que me dure más. Y el tema de la conservación es no mantenerlo eh, con luz directa al sol y que esté en el medio adecuado para sobrevivir, que tenga un pH eh, bueno, ideal, antibióticos, nutrientes y la temperatura correcta. El estado nutricional también es importante, ya que las deficiencias energéticas o de micronutrientes, como por ejemplo la vitamina E y el selenio, que son antioxidantes, eso me puede equilibrar el daño que me generan las especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Demasiado importante estos micronutrientes. Además, lo que habíamos hablado de que sustancias como el colesterol me ayudan a formar hormonas sexuales. También hay que tener en cuenta las enfermedades reproductivas, infecciones como el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, conocido como por las siglas PIRS, o la leptospirosis, pues tienen transmisión de manera vertical que me puede llevar a que haya abortos, eh, momias y si nacen los lechones que me salgan débiles, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el PIRS, como dice el nombre, también me afecta la parte respiratoria de los cerdos eh, y la leptospirosis me puede afectar la parte renal de los cerdos. Entonces son enfermedades que hay que ponerles mucho cuidado. Más adelante vamos a profundizar en estas enfermedades en otra clase. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos mejorar esa detección de celos? Entonces,
Lo primero que podemos hacer es la capacitación, o no que podemos, que debemos hacer, es la capacitación del personal. Debemos demostrarle los signos que se tienen para detectar el celo. El primero y es el más importante, apenas la cerda tenga este reflejo de inmovilidad es porque entró en celo. ¿En qué consiste este reflejo de inmovilidad? Es que cuando yo le aplico presión sobre el lomo, pues la cerda se queda quieta, que no es lo normal. Usted cuando le pone alguna presión a la cerda, ella va a salir gritando y corriendo, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico la presión en el lomo y se queda quieta, es que ya entró en celo. Y es el signo más importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué otros signos podemos tener? Vulva enrojecida e inflamada y el comportamiento de montar a otras cerdas. Otra cosa que debemos utilizar es que debemos de tener en cuenta la utilización de berracos detectores, que son esos berracos que no están ahí para reproducción, sino para estimular a la cerda, ya que estos liberan feromonas que estimulan a la cerda a entrar en celo o a poderlo presenciar. También es importante llevar un registro sistemático, llevar registros diarios de celos y ciclos reproductivos y podemos utilizar tecnologías como parches de detección de celos, que son estos parches que se encuentran al lado derecho, que se ponen en la base de la cola, ¿cierto? Y funciona de manera simple. Esto va a cambiar de color cuando se le ejerce presión. Entonces, cuando otros animales se le montan a la cerda, eso es un comportamiento que quiere decir que la hembra está en celo, esto cambia de color y pues ahí vamos a notar cuando cambie de color de que la cerda efectivamente está en celo y la podemos inseminar. Eh, Y hay que tener en cuenta también el protocolo de inseminación. Confirmar el celo por lo menos 2 veces al día, una por la mañana y la otra por la tarde. Y lo que les decía ahorita, realizar las inseminaciones de 12 a 24 horas después de haber detectado el celo. Mínimo 2 inseminaciones, que máximo son las 3. ¿Qué medidas ambientales se pueden aplicar? El control de la temperatura, que es instalar sistemas de enfriamiento, sean cortinas de agua, ventiladores, para mantener la sala de gestación entre 18 a 22 grados centígrados y evitar ese estrés calórico que se genera por la temperatura. Ahorita vamos a hablar de las cortinas de agua, cómo funcionan. Evitar la exposición directa al sol en verano con el uso de sombras o techos aislantes, ¿cierto? Tanto por el estrés calórico que genera eh, o el aumento de temperatura que genera la luz directa del sol, como el estrés. Cuando el sol me pega, me quema, ¿cierto? Y eso me duele. Y eso genera estrés en la cerda. También hay que tener una ventilación adecuada, hay que asegurar un flujo de aire homogéneo para reducir la humedad y para reducir la concentración de gases nocivos como el amoníaco, que también es una sustancia muy irritativa a nivel respiratorio, lo cual me va a llevar a que la cerda se estrese y tengamos el mismo problema. Y el manejo del estrés térmico. Podemos alimentar a las cerdas en horas más frescas, sea mañana o noche, donde vamos a estimular el consumo y la buena ingesta de nutrientes, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, una hembra que no está estresada consume más alimento, una hembra que está estresada se le baja el consumo. Proveer agua fresca y limpia que sea al libitum, o sea, al libre consumo, y suplementar electrolitos si vemos que eh, las cerdas están deshidratadas. Recomiendan bicarbonato de sodio al 0,2% en el agua. Entonces, como lo que podemos ver en esta imagen, esas son las cortinas de agua. Esto funciona como, acá tenemos como unos filtros de agua, ¿cierto? Que lo que hacen es caer a estos poros de estas cortinas e enfriar el,
por evaporación enfriar el aire por dentro, ¿cierto? Para tener como un aire más fresco. Bueno, y también podemos generar propuestas de solución integrada para tener mayor efecto en la tasa de aparición, poderla mejorar. Entonces, el protocolo de detección de celo mejorado es re importante, es capacitar al personal, más el uso de berracos detectores, más la tecnología de los parches. Y inseminar solo tras la confirmación del reflejo de inmovilidad, que es el signo más importante. Hay que tener el ambiente controlado, instalar ventilación forzada y enfriamiento evaporativo con las cortinas de agua y revisar el aislamiento térmico de las instalaciones. El manejo nutricional y sanitario es ajustar la dieta para incluir antioxidantes, vitamina E y selenio, que son lo que contrarresta el daño de las especies reactivas de oxígeno, y realizar pruebas serológicas ante esas enfermedades reproductivas, sea PIRS, leptospira, entre otras. Y generar un monitoreo continuo, evaluar la calidad de semen, evaluando qué aspectos, la motilidad, la concentración, la temperatura, el almacenamiento, ¿cierto? Y también la técnica de inseminación. E implementar un sistema de registro digital para analizar tendencias, como por ejemplo analizar las tasas de partos por lote. Eh, Listo muchachos, eso es todo por hoy. Acá analizamos este caso clínico, pudimos aprender varias cosas, espero que hayan aprendido y nos vemos más adelante. Muchas gracias.